Bueno, aquí va. La música de tu podcast puede elevar el contenido o enterrarlo completamente. Es así de simple. Cuando usas la música con intención, puedes crear toda una vibra, una atmósfera, un ambiente, un ritmo. Inclusive puedes crear reconocimiento de tu programa o de tu marca. Pero cuando sobreusas la música o la usas mal, puede distraer, puede abrumar, inclusive puede provocar que la gente pare el episodio sin llegar ni siquiera al minuto 2. Por eso, hoy vamos a hablar exactamente de eso. ¿Tu podcast necesita música o puede correr sin ella? ¿Cuándo necesita música? ¿Cuándo no necesita música? ¿Cómo puedes evitar que cuando le pones música parezca que estás en un elevador de un centro comercial como JCPenney? ¿Te puedes acordar de eso si sabes de lo que estoy hablando? ¿Cómo usas la música de forma fluida para que no interrumpa tu contenido y lo apoye? Porque la realidad es que a veces queremos usar tanta música que lo que hacemos es que fastidiamos la experiencia. Y si te soy sincera, el silencio a veces comunica mucho más que cualquier banda sonora. Vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos una semana más para este episodio de Alto y Claro. Te voy a contar que hace poco me enteré que alguien que sigo en las redes sociales tiene un podcast. Así es que ni corta ni perezosa, ya te imaginarás, rápido fui porque esta persona me gusta mucho cómo transmite el contenido, cómo lo habla y tal. Así es que dije, bueno, esto debe ser súper chulo. Por eso busqué un episodio, le di play y te admito que como a los 30 segundos yo creo me empezó como una piquiña. Y no sabía bien qué era y como que me quedé como, pero ¿cuándo va a empezar? Pues ¿sabes qué pasó? Que la música que usó para la introducción, o lo que yo creía que era la introducción, nunca paró durante el episodio. Y te puedo confirmar que nunca paró durante el episodio porque le di un poquito para adelante, porque igual le puse una colita, como yo hago a veces cuando estoy editando, que le hago como una cola del audio para como crear esa transición y le hago un fade luego, pues dije, igual hizo una colita. Pues no, la música siguió. Y el problema era la música, pero no solo la música, el problema también era que la música estaba en un nivel tan alto que es que yo no podía escuchar bien a quien estaba hablando. Tal vez era porque iba en el carro y sabes que cuando uno va en la autopista, a veces los carros se forman como, no sé si te pasa, a mí me pasa con el mío igual porque es un modelo más viejo, pero cuando voy en el carro se forma como este vacuum de audio donde tengo que pues, subirle el volumen así bastante para que poder escuchar las cosas. Y no sé si fue eso lo que provocó que yo no pudiera entender, pero me sospecho más que fue la parte del mix, que de repente la música no estaba a un nivel que me permitiera escuchar. Por lo tanto, me estaba distrayendo, no estaba pudiendo entender el mensaje. Así es que te imaginarás qué pasó. Detuve el episodio. Luego dije, bueno, déjame ver si fue un error de ese episodio y busqué otro, pero igual, la música estaba durante todo el episodio. Te estoy hablando de 15 a 20 minutos de música durante todo el episodio. Y con el siguiente episodio estaba un poquito más bajita, pero aún así seguía ahí y la música, pues no es que estuviera mal, pero es que de repente me sentía yo que estaba como en un lounge, como que, no. Cuando te digo esto, no te creas que es que no me gusta la música en un podcast. Al contrario, cuando se usa bien, creo que la música aporta muchísimo para un podcast. Pero el detalle está ahí precisamente, en usarla bien. Tal vez te preguntas, bueno, Mayra, pero música o no música con el podcast. Pues como muchas cosas del podcasting, la respuesta sencilla y rápida es depende. Depende de qué es lo que quieres lograr con tu podcast, depende del estilo que escogiste para tu podcast, depende del feeling que quieras transmitir con tu podcast. ¿Tienes que usar música? Pues no necesariamente. Hay podcasts que funcionan súper bien sin música, sobre todo estos que tienen un estilo bien directo y al grano, donde tienen el feeling como si estuvieras dejando una nota de voz, por ejemplo, en el teléfono de una amiga o algo así. O algunos que inclusive funcionan sencillamente
pues no necesitan, el contenido está nítido, el ritmo de la voz de la persona y cómo lo lleva va súper bien y no necesita para nada ningún tipo de música y funciona. Así es que si te quieres ir por esa vía, totalmente bien, probablemente te funciona súper. De hecho, el silencio también comunica y muchas veces es más poderoso que cualquier track musical. Así es que ten eso en cuenta. Mira a ver cuál es el feeling que quieres llevar con tu podcast. Pero si te quieres ir por la vía musical y, si y te interesa que tu podcast tenga música porque quieres crear esa identificación de marca, quieres crear un ambiente sonoro con tu podcast o que te identifiquen con el podcast o que identifiquen tu podcast o que quieres, nada, meterle un poco de sazón a tu podcast, pues adelante. Hoy vamos a hablar de cómo funciona esto de poner música y qué cosas debes tener en cuenta. Lo primero que hay que entender es cómo funciona la música, para qué funciona, para qué sirve la música en un podcast. Puede lograr que la gente se identifique con el podcast y te identifiquen a ti con el podcast y le inyecta definitivamente esa personalidad. La música también sirve para señalar momentos clave, para marcar cuál es la introducción o el cierre, para crear transiciones de una situación o de un tema a otro. Ayuda también a enfatizar ciertos puntos si de repente quieres atraer a la audiencia a un momento en específico. Si quieres mover una emoción en especial, la música puede ayudar muchísimo para eso. Yo lo compararía con la sal en la comida. No sé si eres persona que cocina, pero la sal puede ayudar a elevar los sabores de un plato. Inclusive si es un plato dulce, puede ayudar a elevar esos sabores. El detalle con la sal es que necesita llegar a un punto en específico para que ocurra eso, para que los sabores se eleven. Si le echas muy poca, igual los sabores pasan totalmente desapercibidos y no tiene el efecto que tú quieres, pero si le echas demasiada, es casi imposible arreglar una comida salada. Pues lo mismo pasa con la música. Cuando la usas en las proporciones adecuadas, puedes crear un ambiente sonoro bien nítido con tu podcast. ¿Te acuerdas cuando te dije que podía inclusive distraer y que me distrajo la música que escuché en el podcast del que te conté? Pues precisamente en la escuela de cine teníamos este dicho, esta broma, que cuando de repente escuchábamos un cortometraje o una película donde tenía música casi todo el cortometraje o casi toda la película, teníamos esta broma que era como que qué cagada quisieron tapar. Y es que cuando pones música en todo el audio, lo que por lo regular pasa es que hay algo que falló en la grabación, que no te gusta ese silencio y necesitas taparlo de alguna manera. Por lo tanto, estás buscando una manera de distracción, como quien dice, para que quien está escuchando no escuche esa cagada que pasó. Pero lo que estás provocando es que se distraiga también de la voz, porque también va a depender del tipo de música que le pones, que va a provocar ciertas emociones. La música evoca, así es que probablemente va a evocar algunos recuerdos, va a evocar algo y vas a distraer completamente a la persona de la voz. La persona se va a ir hacia la música y no hacia la voz, que es lo principal en un podcast. Quien busca podcast quiere escuchar una voz hablándole de algo, haciéndole una historia. No quiere escuchar música porque para eso le da play a cualquier artista que quiera escuchar. A lo que voy con esto es que la música puede realzar o puede interrumpir. Y por eso es que hay que encontrar ese punto clave. ¿Cuándo es que vale la pena tener música en tu podcast? Bueno, si quieres construir una identidad sonora, si quieres que la gente reconozca tu marca, reconozca tu programa, o si tu podcast tiene varias secciones, la música puede ayudar a marcar cada una de esas cosas. Puede ayudar a marcar la introducción y decir como, bueno, ya estamos puestos para esto, vamos a comenzar y entonces empiezas a hablar. Marca las transiciones entre los segmentos, si hay más de un segmento. Puedes separar lo que es el contenido per se de tu podcast de un anuncio o un patrocinio. Y puede inclusive hacer que tu podcast sea más memorable, que la gente se acuerde y lo relacione con la música. Yo sé que hay algunos que yo inclusive tarareo la música cuando van a empezar porque pues es cortita, va al grano, me gusta cómo suena y la atmósfera. Es como que me voy preparando para lo que viene. Y te lo digo porque muchas veces el darnos cuenta cómo nosotros actuamos como oyentes nos ayuda a poder saber cómo la oyente va a también reaccionar a lo que nosotras estamos haciendo. Y bueno, al fin y al cabo,
¿Cómo puedes hacer que la música cree una experiencia en tu podcast? Pues aquí te voy a dar unos cuantos tips, unas cuantas ideas. Las cosas que yo creo que son súper importantes y para mí son como regla de oro que debe incluir la música de tu podcast. Lo primero es el volumen. El volumen debe tener un balance. Quiere decir que acompañe a la voz y no la opaque. Al principio, cuando estás empezando, si lo que quieres es llamar la atención, cuando estás en el inicio de esa música, puede estar a un nivel chévere que llame la atención de la escucha, pero tan pronto le vas a poner la voz, usa las herramientas que tiene tu programa de edición para bajar los niveles, hacer un fade poco a poco, cosa de que se entienda el mensaje a través de esa música. Juega con los beats y con el ritmo de la música para saber en qué momento es que es preciso que entre la voz. A mí me gusta mucho cerrar los ojos, bueno, trabajo con sonidos, a mí me gusta mucho cerrar los ojos y marcar el ritmo de la música para ver en qué momento es que funciona que entre. Esto me acuerda que hay un libro que se llama El momento del parpadeo o In the Blink of an Eye, que es de Walter Murch. Walter Murch es un editor famosísimo, que bueno, igual no lo conoces porque qué sé yo, pero las películas que ha hecho, que ha editado, de seguro las has visto. Por ejemplo, él editó Apocalypse Now, editó El Padrino de Godfather, editó The Conversation, que es una joya de audio, una cosa espectacular. El uso de la música, el uso de los sonidos, todo es preciso y en el momento indicado. Y Walter Murch lo que dice en su libro en parte es que los cortes deben llevar un ritmo tal que la persona ni se dé cuenta que está en una transición o en un cambio, sino que su emoción es lo que la lleva a identificar que hay un cambio en lo que está pasando. Y esa es una magia que conlleva obviamente tiempo y esfuerzo y conlleva mantenerte haciéndolo continuamente para ir encontrando ese ritmo, pero lo puedes lograr. Si te pones a escuchar, por ejemplo, el ritmo y tal, de seguro puedes escuchar cuándo es que funcionaría que entre la voz en la música. Otra cosa que es súper importante es que tu música que no tenga regalías. Eso quiere decir que tú pagues tal vez una vez por usarla y no tengas que volver a pagar continuamente y estarle pagando al autor o autora de esa música, de esa pieza musical, que no tengas que estar pagándole continuamente cada vez que sale al aire. Hay distintos programas en los que puedes buscar música. Uno de los más populares es audiojungle.com. Ahí puedes encontrar música sin regalía, pagas una vez, dependiendo de para qué lo vas a usar es la cantidad de dinero, pero puedes usar eso. Y otro que puedes usar por suscripción, que estoy empezando a explorar y que me está agradando bastante, es Epidemic Sound, que pagas una suscripción y todo lo que descargues durante esa suscripción pues no tienes que pagar regalías para ello. Esas dos herramientas pueden ayudarte a encontrar música que sea adecuada y que funcione para tu podcast y que no tienes que estar pendiente a si tienes que pagar luego y no tienes que meterte en ningún issue legal. ¿Por qué te digo esto? Porque si de repente pones la última canción de Beyoncé, por ejemplo, créeme que te van a tumbar el episodio, te van a tumbar el podcast y no se va a escuchar porque tienes que pagarle a Beyoncé una cantidad de dinero por usar su música, si no lo sabías. Así es que por eso es que es importante que uses música sin regalías. Otro tip que yo considero que debes tener en cuenta es escoger una música que represente tu podcast, que represente el mensaje que quieres llevar, que represente el flow o el estilo que quieres llevarle a la persona que están escuchando, que vaya o con tu personalidad, si es que es un podcast que es bien personal, o que vaya con la personalidad del tema que vas a estar tocando, ¿no? Que tenga eso, que tenga personalidad, vamos. Lo que nos lleva a otro punto, que es que uses música que aporte y no que distraiga. Igual te gusta mucho el jazz, pero y hay una versión que escuchaste que quieres poner en tu podcast, pero las trompetas son tan altas que, por ejemplo, no se escucha bien la voz. O igual pasa que hay un juego de voces con la música que interrumpe la voz principal en el intro o de la persona que está hablando sobre esa música. Así es que ten en cuenta eso cuando vayas a estar escogiendo tu música, que no distraiga, que la voz se pueda entender fácilmente sobre esa música si la vas a usar con la voz, para que entonces sea una experiencia más llevadera y más agradable al oído de quien lo está escuchando. Otro punto que creo que es importante es que evites los loops infinitos. Es similar al podcast del que te conté al principio, que puso la música en loop, en lazo todo el episodio.
Pues eso mismo, evita hacer eso. No es agradable porque el oído se cansa y al cansarse la mente se va a ir a otro lado o sencillamente la persona desconecta del mensaje o la persona desconecta del podcast per se completamente. Así es que evita eso. Quieres mantener a la gente enganchada con tu contenido, no quieres que se vaya. Otro punto es algo que te mencioné ahorita, que es que el silencio puede ser muy poderoso. Así es que usa los silencios, no temas a que alguien escuche tu voz sin ningún tipo de efecto musical, sin ningún tipo de efecto de sonido, porque precisamente es lo que la persona está buscando con el podcast. Alguien que está buscando un podcast quiere escuchar la información. Y algo mágico que tiene el podcast es que se crea esta conexión y esta complicidad donde parece que estás inclusive hablando con la persona bien de cerca. Acuérdate, te están prestando sus oídos. Estás en un lugar así de íntimo, cerquita de los oídos. La música puede ayudar a crear, como te dije, esa atmósfera, a cambiar y hacer una transición, pero tampoco le temas a tener ese silencio donde la persona solo está escuchando tu voz y nada más, porque eso puede ser súper poderoso. Y un bono, edita siempre con audífonos y voy más allá, edita con audífonos que no sean de los que bloquean completamente el audio. ¿Por qué? Porque quieres poder darle la experiencia a quien está escuchando lo más cercana posible. El audio simple de la computadora sin audífonos no va a dejarte escuchar detalles que es posible que la persona escuche si está con audífonos, por ejemplo. Y los audífonos que cancelan todo el sonido van a provocar que tal vez suban demasiado los bajos o que de repente no te des cuenta de que hay sonidos que están demasiado bajitos si hay bullicio o sonido alrededor. Así es que tener eso en cuenta puede ayudar a crear una mejor experiencia con la persona que está escuchando al otro lado. Así te vas a asegurar que se escuche natural y se escuche bien. Entonces, ¿qué decides? ¿Tu podcast va a llevar música o no va a llevar música? ¿Tienes música ya? ¿Te funciona? ¿Te diste cuenta que de verdad estás haciendo un loop sonoro que no funciona bien? Lo importante es que si decides usar la música, la uses con intención y la uses de manera que no interrumpa el mensaje ni tu contenido. La música que uses debe apoyar tu voz, no debe ahogarla. En el momento en que la música se vuelve un obstáculo para el mensaje, ya ahí está fallando. Usa la música para conectar mejor con tu audiencia. Porque en un podcast la voz es la protagonista. ¿Cómo estás usando tú la música en tu podcast? Cuéntame en los comentarios si necesitas ayuda para identificar cómo puedes usar la música o si necesitas ayuda para alinear esa música mejor con tu podcast. Si necesitas guía en cómo relanzar tu podcast, escríbenos a hola@podcasterasmedia.com. También me encuentras en Instagram como Mayra Ortiz Nieves. Suscríbete a nuestra lista de correos donde te digo cuándo salen los episodios y también te doy un poquito más de carne y contexto alrededor de lo que estoy hablando en cada episodio para que estés al día en lo último de cómo puedes usar tu podcast como una herramienta dentro de tu estrategia de marketing. Yo por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.